Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 6, que es el Sermón del Monte, lo que se conoce como el Sermón del Monte. Empieza en Mateo capítulo 5 con las bienaventuranzas, y después, si habéis leído el Sermón del Monte, empieza con las bienaventuranzas: bienaventurado el manso, bienaventurado el pobre en espíritu, bienaventurado el que tiene hambre y sed. Después sigue con comparando la ley de Moisés con la ley del reino. Dice: porque habéis escuchado decir que no matar a nadie, no asesinar. Sin embargo, yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que le diga tonto a su hermano ya ha roto la ley, ya ha cometido asesinato. Y conceptos así. Después sigue con el capítulo 6. Lo que Cristo Jesús nos dejó a través del Sermón del Monte, las enseñanzas que Él nos dejó son básicamente las leyes o los principios del reino de Dios. Entonces, si queremos vivir en el reino de Dios, queremos participar del reino de Dios, queremos que el reino de Dios se haga manifiesto en nuestras vidas y se haga realidad en nuestras vidas, queremos manifestar, como hemos estudiado en otras ocasiones, queremos manifestar el reino de Dios. Como ya sabéis, acabamos de hacer un estudio sobre el fin del mundo, el apocalipsis y todo eso, y yo creo que quedó bien claro, o espero que quedó claro, de que Dios no nos ha puesto aquí para irnos con Él al cielo, para escapar en un supuesto rapto, sino que nos ha puesto aquí para establecer el reino, para poco a poco establecer el reino e ir expandiéndolo a través de toda la tierra, hasta que, como dice la Biblia, hasta que los reinos de esta tierra sean los reinos de nuestro Señor y Dios. Entonces, para manifestar ese reino, Cristo Jesús nos dejó ciertos principios que se encuentran en el Sermón del Monte, y quiero tocar los tres que yo considero principales. Fijarse bien las palabras que he dicho: son principios, no son leyes, no son mandamientos, son principios. ¿Qué quiere decir principio? Que si tú los vives, vas a ser bendecidos. Si tú no los vives, vas a seguir siendo salvo, pero no vas a recibir la bendición que conlleva el vivir bajo estos principios. Entonces, no confundir la cosa, no decir son mandamientos, hay que hacerlos. No, son principios. Y como pasa con cualquier principio, ya sea en espiritual como físico, si tú los practicas, un principio, por ejemplo, el comer bien. Hay que comer bien y saludable, hay que comer de una dieta variada. Si tú lo pones en práctica, ¿qué es lo que va a pasar? Que vas a vivir sano, tu cuerpo va a estar fuerte, sano, etc. Si no los practicas, porque no es una ley, y dices: no, a mí no me pasa nada, tal, y te hinchas a chuches y a helado y a Kentucky, pollo, etcétera, etcétera, y hamburguesas, pues la consecuencia va a ser que tarde o temprano te vas a enfermar. Esos son los principios. Vamos a leerlos entonces en Mateo capítulo 6. Y como siempre digo, fijaos en las palabras que usa el Espíritu Santo aquí. En el capítulo 6, versículo 1: cuidad de no practicar vuestra justicia. Es la primera palabra que quiero resaltar. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Resalto la palabra justicia porque en algunas versiones dice no practicar vuestro dar, o el dar limosna, dice algo así. No practicar el dar la limosna delante de los hombres para ser vistos por ellos. Sin embargo, en el texto original y en la Biblia de las Américas dice: cuidad de no practicar vuestra justicia. Eso lo enfatizo para que os deis cuenta que son principios del reino, son el resultado de nuestra justicia.
Por la fe en Cristo Jesús hemos sido justificados. Cuando aceptamos a Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario, hemos sido hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ahora, esa justicia, como resultado de haber nacido de nuevo, hay ciertos principios, ciertos frutos, ciertos resultados que se van a ver en nuestra vida. Y vamos a ver 3 de ellos que, si los practicamos, van a traer bendición a nuestra vida. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 2. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensa. Versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Y después nos da un ejemplo de la oración, lo que se conoce como el Padre Nuestro. El versículo 16, saltamos al versículo 16. Y cuando ayunes, no pongas cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. O sea que tenemos ahí tres principios, como he dicho antes, que deberían ser parte de la vida del creyente. 3 conceptos ahí, 3 fundamentos de vida en el reino de Dios que deberían ser parte, deberían ser los 3 absolutos para mantenernos firmes, para mantenernos en bendición, para mantenerlos en relación con Dios, para mantener al enemigo alejado, para mantenerlo, todas aquellas asedias, cosas que no digo ataques, porque los ataques mientras vivamos en esta tierra los vamos a tener, la persecución la vamos a tener, pero si estas 3 cosas están funcionando en tu vida, estos 3 absolutos, vas a ver la bendición de Dios, el poder de Dios, el fluir de Dios a través de tu vida, bendiciendo a los demás, la manifestación del reino de Dios de una forma más clara, no solamente en tu vida, sino a través de tu vida. O sea que, ¿cuáles son estos 3 principios? El primero es en el versículo 2, cuando des limosna, o cuando des, ¿ok? No dice si es que das, no dice si alguna vez das, no dice si te obligan a dar, dice cuando des, o sea que es un principio, cuando des, tenemos que dar. El segundo principio, cuando ores, no dice si es que oras, o si tienes ganas orar, y si no tienes ganas no ores, dice cuando ores. Y el tercero es el ayunar. Cuando ayunes, no dice si te da la gana ayunar, si el Señor te dirige a ayunar, si te sientes inspirado a ayunar, sino que dice cuando ayunes. Sabemos que hoy, no sé si es hoy o mañana, empieza el Ramadán, que es el ayuno musulmán, islamista. Para ellos es una obligación, para poder entrar al paraíso.
Aquí no está obligando a nadie. Aquí dice cuando ayunes, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que ayunar? Porque es parte de esas tres cuerdas que nos mantienen firmes en nuestro andar con Dios y efectivos en el reino de Dios. Hay muchos creyentes que creen que el dar, el ayunar, incluso el orar, no digo que no oren, pero el orar se le ha quitado mucho del poder y la pasión que tenía en la vida de los creyentes cuando éramos más jóvenes. Estoy hablando de hace algunos años atrás. Cuando ayunes, cuando ores, cuando des, son conceptos que deberían ser parte de nuestra vida, en nuestro caminar con Dios. Algunos dicen, es que todo esto ya pasó, todo esto con el nuevo pacto se terminó, no estamos obligados a hacer nada. Sin embargo, son parte de nuestro caminar, como he dicho, cristiano. En Mateo 17, versículo 15, por ejemplo, y veréis a lo que me estoy refiriendo. Un hombre trajo un niño que sufría de epilepsia, lo trajo a los discípulos de Cristo Jesús para que ellos echasen fuera a los demonios. La Biblia nos dice aquí en Mateo 17 que no pudieron echar fuera al demonio. La pregunta que os hago yo ahora, ¿no pudieron echarla porque no tenían fe? ¿No pudieron echarla porque no tenían autoridad? ¿No pudieron echarlo porque no podían? Y sabemos que la respuesta a esas preguntas es no. ¿Por qué? Porque en Mateo 10, un poco de tiempo anterior, nos vemos que ya habían recibido poder de parte de Cristo para echar fuera demonios. ¿Os acordáis en Mateo 10, donde Jesús los envía y les dice ir y predicar el Evangelio y sanar a los enfermos? No les dice Jesús no les dice nada acerca de echar fuera demonios. Simplemente les dice ir y predicar el Evangelio y sanar a los enfermos. ¿Os acordáis del caso ese, no? No llevad cinturón, no llevad bolso con dinero, no llevad tal lo que os pongan delante, comérselo todo, etcétera. Una dependencia total en Cristo. Cuando vuelven, ¿qué es lo que le dicen a Jesús? Le dice Jesús, venían sorprendidos y contentos y le decían a Jesús, Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. ¿Les había dado Jesús, los había mandado a echar fuera demonios? No, pero ellos se dieron cuenta que en el nombre de Cristo Jesús tenían autoridad y los demonios se sujetaban y se sometían al nombre de Cristo Jesús. O sea que aquí no está hablando de, como dicen algunos, en el versículo más adelante, cuando Jesús les explica, los discípulos le preguntan, Jesús, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué se nos resistió? ¿Por qué no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les responde y les da en el versículo 20 y les dice, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, la fe mínima, esto ya lo hemos visto en otras ocasiones, la fe más pequeña, la fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí, y se pasará, y nada os, y esta frase hay que subrayarla, si tuvieseis fe como un grano de mostaza, o sea que no tiene nada que ver con la gran fe, ni con la mucha fe. Si tuvieseis fe como un grano de mostaza, nada os será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. ¿Está hablando aquí de los demonios? El versículo 17 nos da la respuesta. Respondió Jesús, le dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo acá. Y le está hablando a los discípulos. ¿Cuál es el problema? El problema no es la fe, porque si tuvieses fe como un grano de mostaza, los demonios saldrán. El problema aquí de los discípulos en este caso fue la incredulidad, las dudas.
¿Por qué? Porque vieron a un niño manifestarse, el demonio hacía lo que quería con él, la Biblia dice que lo tiraba al fuego, lo tiraba al agua, ataques de epilepsia, etcétera, etcétera. Y estoy seguro que los discípulos se asustaron un poco, dejaron de orar, y cuando uno deja de orar, cuando uno deja de buscar de Dios, cuando uno se encuentra alejado de Dios, como en este caso Jesús había subido al monte y los demás se habían quedado atrás, es muy fácil entrar en duda. Y aquí está hablando de la duda. Esta clase, ¿qué clase? Esta clase de duda, esta clase de incredulidad, esta clase de incredulidad solamente sale con oración y ayuno. ¿Ok? Entonces, no, como dicen algunos, no hay que ayunar para echar fuera demonios, porque para echar fuera demonios necesitamos solamente una fe del tamaño de un grano de mostaza, saber quién somos en Cristo Jesús, saber lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, conocer la autoridad de Cristo, ¿ok? Y ahí tengo que enfatizar eso, porque en primer lugar, como dijo Pedro en la puerta hermosa cuando se levantó al cojo, no es por nuestro poder, no es por nuestra santidad, sino por el poder y la autoridad del nombre de Cristo Jesús, que los enfermos se sanan y los demonios salen. O sea que no tiene nada que ver con nosotros, porque la autoridad para echarlos fuera es Cristo, la autoridad para sanar es Cristo, la autoridad para vencer es Cristo. Nosotros estamos en Cristo, al estar en Cristo, al ser parte de su cuerpo, parte de su esposa, esa autoridad es nuestra y la podemos usar en su nombre. Está hablando de la incredulidad. Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de dar, cuando dejamos de ayunar, cuando dejamos de vivir esa relación estrecha con Dios, nuestro espíritu, nuestra mente se llena de incredulidad. Y yo estoy seguro que más de uno, si es sincero, puede decir, sí, es verdad, se llena de incredulidad. ¿Por qué, Señor? Estoy orando y estoy pidiendo y no veo resultados. ¿Por qué, Señor, estoy rechazando este problema en mi vida, esta necesidad, esta pobreza, esta enfermedad y no veo resultados? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y es la incredulidad. Y la incredulidad solamente sale con el ayuno y la oración, no los demonios. En Eclesiastes 4:12 hay un versículo que lo usamos muchas veces cuando hacemos un casamiento cristiano. El sabio Salomón, no sé si alguien se lo sabe de memoria, pero dijo, y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, o sea, si alguien puede vencer y derrotar al que está solo, dos lo resistirán. Pero un cordel de 3 hilos no se rompe jamás. O como dice otra versión, no se rompe fácilmente. Entonces aquí tenemos el cordel de 3 hilos que no se rompe fácilmente. Y cuando como creyentes estamos viviendo con estos 3 principios activos en nuestra vida, vamos a ver que no nos rompemos fácilmente. ¿Por qué hay tanto problema en las iglesias modernas? ¿Por qué hay tanto problema en la vida de los creyentes? ¿Por qué hay tantos creyentes que están un día bien y 3 mal? ¿Por qué hay tantos creyentes que dudan de todo cuando vienen los ataques, cuando se enfrentan a la enfermedad, se enfrentan a los demonios, se enfrentan a las tentaciones, caen? Porque no están poniendo en práctica estos 3 principios de la vida del creyente. No están poniendo. Hay otro versículo que quiero unir con esto para que veáis lo que estoy diciendo, que se encuentra en Marcos el capítulo 4, para que veáis a dónde quiero llegar con esta enseñanza. Marcos capítulo 4 versículo 8 creo que es, donde habla Jesús acerca del sembrador. Salió a sembrar semilla. Alguna de esas semillas cayó entre las piedras, otra cayó en piedra barbecho, piedra dura, pisoteada, otra cayó en el camino. Los pájaros del cielo, que nos habla de Satanás y los demonios, la robaron la palabra y no fue efectiva en nuestra vida. Y otra semilla cayó en buena tierra y creció, creciendo y desarrollándose
dio fruto, esa semilla dio fruto, y produjeron unos, si fijarse bien, unos 30, otros 70, 60 y otros a 100 por uno de fruto. Ahora, estamos hablando de 3. El número 3 es muy importante en la Biblia. El número 3 nos habla de Dios, nos habla de Trinidad. El número 3 nos habla del hombre, espíritu, alma y cuerpo. El número 3 es importante. El profeta profetizó y dijo, porque hasta el segundo día estaremos atados y muertos en nuestros delitos. Sin embargo, al tercer día vendré, dice Jesús, y os avivaré. Al tercer día os avivaré. Nos habla de nueva vida, nos habla del Cristo, nos habla de la Trinidad, nos habla de nuestro ser, nos habla de muchas cosas. Aquí vemos una vez más el número 3. Cuando un creyente es un creyente que da. Si tú solamente practicas uno de estos principios en tu vida, que es el dar, eres una persona generosa, has aprendido a dar porque das y sabes que Dios honra al que da, sabes que Dios bendice a aquel que da, y tú das y te gusta dar y le das al pobre y siembras en el reino y le das al necesitado y le das a los que tienen necesidad y le das, como dice la Biblia, al que te pide, entonces vas a dar fruto al 30%. Ahora, si tú eres un creyente que das y oras y mantienes tu comunión con Dios, tienes una relación con Dios en oración, y no estoy hablando aquí de orar religiosamente, no estoy hablando aquí de orar rutinariamente, estoy hablando aquí de tener una conversación con Dios. Ok, vamos a verlo en un minuto si llegamos. Si eres una persona que das y que oras, tienes una vida de oración efectiva, entonces la semilla de la palabra de Dios, la palabra de Dios, la semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios va a producir en ti un 60% de fruto. No sé si me estáis entendiendo a dónde quiero llegar. Pero si tú haces las 3 cosas, eres un creyente que das, eres un creyente que oras, eres un creyente que ayunas. Entonces, como dice aquí la palabra de Dios, que es la semilla de Dios, va a producir en ti al 100%. Todo lo que hay en la palabra, todas las promesas, toda la victoria, todo el triunfo que tenemos en Cristo, todo lo que Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario por ti, se va a hacer realidad en tu vida. Ahora vuelvo a repetir, no estoy hablando aquí de mandamientos, porque Dios no nos dice tienes que ayunar o tienes que dar. Dice cuando des, cuando ores, cuando ayunes. ¿Qué diferencia hay? La diferencia es que cuando alguien te dice cuando des o cuando ores, no te está obligando a hacerlo, pero espera que lo hagas porque es parte de la vida del creyente, es parte de la vida en el reino. Ok, volvemos a Mateo, al Sermón del Monte, a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Vemos entonces que el primer principio es el dar. Cuando des, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas. La palabra hipócrita es una palabra griega que quiere decir aquel que actúa en un teatro, o aquel que se pone una máscara para actuar, ¿ok? O sea que cuando están delante de ti son una cosa y detrás son otra. La Biblia, hay algunas traducciones, no me acuerdo ahora el nombre de la que uso yo, que dice literalmente no hagas como aquellos que actúan en el teatro de la vida, sobre el escenario de la vida. No seas un actor, no seas alguien que se pone una máscara delante de la gente y cuando estás solo se la quita y es algo distinto. No seas como ellos, sino que cuando des, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. ¿Por qué la izquierda y la derecha? ¿Qué está hablando aquí? Si tú estudias el plano del templo de Jerusalén, verás que la caja de misericordia, el cofre de misericordia, que es el nombre judío literalmente, que es donde los judíos cuando entraban al templo echaban ahí la ofrenda, la limosna. Hay un
caso en la Biblia cuando Jesús se sienta enfrente de esa caja y ve pasar una mujer mayor, una viuda que echa 2 céntimos. Y la bendice, la glorifica, y esta mujer ha echado solamente 2 céntimos, pero ha echado todo lo que tenía y lo ha hecho con la actitud correcta, mientras que los demás echan para que los vean. Esa caja se llama la caja de misericordia. ¿Por qué? Porque como hemos visto antes en el primer versículo, cuando practiques tu justicia, caja de justicia, no misericordia, cuando practiques tu justicia, cuando practiques tu obra de justicia como creyente, que tu mano izquierda esa caja estaba a la mano derecha. Cuando entraban al templo con la mano derecha, sacaban del bolsillo, me echaban ahí. No, que tu mano izquierda no se dé cuenta. ¿Qué pasa si tú, para que te vean, para que los demás te vean, qué hacían muchos religiosos de ese tiempo? Cogían el dinero y hacían como que estaban hablando con el móvil con la derecha, lo cogían con la izquierda. Entonces, para echarlo con la izquierda a la caja tenían que hacer esto. ¿Me entienden o no? Y todo el mundo lo estaba viendo, porque estaban haciendo una maniobra que fuera de lo normal, fuera de lo común. ¿Okay? Y es lo que nos está diciendo aquí Cristo Jesús. No hagas nada para llamar la atención. Cuando ores, sigue diciendo, cuando ores, no seas como, vuelvo a repetir, no seas como los hipócritas. No ores en las esquinas de las calles para que la gente te vea. No ores en la calle, no ores donde la gente te puede ver. Les gusta ponerse en pie. Ponerse en pie no es un problema, ¿ok? Tú puedes orar de pie si quieres. Aquí el problema no está en orar de pie. Aquí el problema está que se ponían de pie y empezaban a orar fuerte, en voz alta, para que todos los demás los escucharan y los vieran. Y hacían oraciones largas, oraciones que usando palabras rebuscadas, y yo creo que todos me entendéis lo que quiero decir con esto. Si quieres distinguir un hipócrita de un verdadero, un creyente humilde en el culto de oración, fíjate en aquellos que cuando oran cambian el tono de voz y ponen los ojos en blanco, ¿okay? Esos son los hipócritas. Cambian de voz porque están hablando a Dios y empiezan a... En español es difícil hacerlo. Para mí es difícil porque no soy artista, no he estudiado drama nunca, no me ha gustado, pero en inglés es fácil porque en inglés para dirigirse a Dios usan un lenguaje diferente, ¿ok? Usan inglés antiguo. Pero me entendéis lo que estoy diciendo. Ponen los ojos en blanco, cambian la voz, sí, amén, alargan las palabras. Gloria a ti, Señor, amén. Porque tú eres grande, poderoso, tal. Y creen que porque hablan así están impresionando a la gente o impresionando a Dios y Dios los va a escuchar. Eso están haciendo, como dice aquí, teatro. Están haciendo teatro. ¿Es un problema orar en público? No es un problema orar en público, pero el resultado, y es aquí donde quiero llegar con estos principios. ¿Por qué dice aquí, por qué tanto secretismo? Cuando tú des, que no se enteren los demás. Cuando tú ores, que no se enteren los demás. Cuando tú ayunes, que hazlo en secreto, que no se enteren los demás. Esto, cuando estaba preparando este estudio, me daba risa porque me acuerdo cuando era joven que cuando alguien ayunaba en la iglesia, lo querían hacer tan secreto que al final se enteraba todo el mundo. No sé si me explico. A lo mejor después del culto ponían un café con unas galletas y le decían a alguien, hermano, ¿por qué no? O hermana, ¿por qué no te tomas un café y unas galletas antes de irte a tu casa? Tal. Y empezaban a hacer con los ojos, tío, no, estoy llorando, que no digas nada, pero ¿me entiendes? Y todo el mundo lo veía, todo el mundo se enteraba, todo el mundo se daba cuenta. Y es lo que está hablando aquí. Ahora, no se trata de que sea tan secreto que no puedas decirlo, que si lo dices Dios te va a castigar, no. Se trata de que, y esto aquí es secreto al éxito de estos principios bíblicos, el ayuno, cuando ayunes, cuando ores, cuando des. Se trata de hacerlo con la actitud correcta. Yo no doy para que me vean, yo doy porque Dios, mi Dios, es un Dios que da. ¿Ok? Yo no oro
para que los demás me vean como oro. Yo oro porque tengo una relación con mi Padre, me gusta hablar con Él, me gusta oír su voz y oro. Yo no ayuno para que me vean los demás y digan, mira qué santo es, qué bueno, qué buen creyente es. Ayuno porque quiero acercarme más a Dios, porque el ayuno es importante en la vida del cristiano, como vamos a ver en un minuto. El secreto, ¿por qué usa Dios estas palabras? Hazlo en secreto, que los demás no te vean. Porque lo que tú hagas en privado, tu vida cristiana en privado, tu vida cristiana cuando nadie te está mirando, tu relación con Dios en secreto, tu relación con Dios en secreto, en privado, cuando estás solo con Dios, produce resultados que después se ven en público. El resultado público es la evidencia de tu vida privada y personal con Dios. Si no tienes una vida privada y personal con Dios, no tienes una oración privada con Dios, no tienes unas temporadas de ayuno durante tu vida, no das nunca, entonces en público se va a ver esa falta de relación con Dios, de intimidad con Dios, se va a ver. Y aunque hagas oraciones largas, y aunque hagas oraciones con palabras rebuscadas, y aunque públicamente des dinero y des un montón, y aunque públicamente ayunes y digas yo ayuno, yo tal, los que son de Dios, los que son del Espíritu, los que son sinceros, se van a dar cuenta. No porque lo hayas dicho, se van a dar cuenta si es verdad que tú tienes una relación en la intimidad con Dios por el resultado, por la vida que vives, porque andas en perdón, porque andas en amor, porque porque confías en Dios. El dar, porque es tan importante el dar, porque el dar es precisamente una demostración, es un demostrarle a Dios de que tú confías en Él, de que Él es tu proveedor. Hay mucha gente que no da al pobre, no da, y hay un montón de versículos, hay más versículos en la Biblia que hablan del dar y del dinero que de la salvación. No sé cuántos sabían eso, porque a veces le quitamos importancia al dinero, que no hay que hablar del dinero, no hay que hablar del dar, no hay que hablar tal. Hay más versículos en la Biblia sobre el dar y sobre el dinero y las finanzas que sobre la salvación en sí. Os voy a dar algunos si queréis. Proverbios 11:25. Si queréis los leemos. Proverbios 11. ¿Estáis sacando algo de esto? Proverbios 11:25 dice: el alma generosa, fíjate bien, el alma generosa será prosperada, y el que riega será también regado. Si tú no eres una persona que da, no te quejes después cuando tengas necesidad. No le digas: Señor, ¿por qué no me suples si yo te amo? ¿Por qué no me suples? ¿Por qué no me provees si tu palabra dice que tú eres mi proveedor? Yo creo en ti como proveedor. ¿Por qué? Porque hay principios en el reino que si no los pones en práctica no produce el 60, el 30 y el 100% de cosecha. La palabra de Dios no produce. El alma generosa será prosperada, y el que riega será también regado. Proverbios 19:17. El que se apiada del pobre le presta al Señor, y el Señor lo recompensará por su buena obra. Cada vez que tú le das al pobre, le estás prestando dinero al Señor, y el Señor, contrario a nosotros, siempre devuelve lo que le hemos prestado. Proverbios 28:27. El que da al pobre no pasará necesidad, más claro el agua, pero el que cierra sus ojos e ignora al pobre, para no darle, tendrá muchas maldiciones. O sea que vemos los principios del reino a través de toda la Biblia, y vemos que funcionan
si los ponemos en práctica. El Salmo 41 creo que también habla de eso. Hay un montón de versículos, podemos estar toda la tarde leyendo este tipo de textos. El versículo 1: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día del mal el Señor lo librará. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida, y será bienaventurado sobre la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Bienaventurado, bendecido el que piensa en el pobre, porque cuando llegue el día del mal, el Señor lo librará, lo protegerá y lo mantendrá con vida, y será bienaventurado sobre la tierra, y no será nunca entregado a la voluntad de sus enemigos. Ok, como he dicho antes, podemos seguir leyendo y leyendo. Vamos a ver vamos otra vez a Mateo 6. Mateo 6, 5: y cuando ores, una vez más vemos las mismas palabras, cuando ores. Cuando ores es algo que se espera de nosotros, es parte de la vida del creyente, parte de la vida del reino, principios del reino. Vuelvo a repetir, no seas como los hipócritas, les gusta ponerse en las esquinas y hacer oraciones largas. Tú cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Y al orar no uses repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por sus palabrerías. Ok, aquí no está hablando, como algunos han enseñado en otras ocasiones, no está hablando de que no puedes repetir una oración. Aquí está hablando de usar repeticiones sin sentido. Ok, repetir palabras que no tienen sentido. No está hablando de repetir una oración más de una vez. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios nos da ejemplos de que no es eso. Por ejemplo, Mateo 26, versículo 44. Mateo 26, 44. Jesús sube al monte a orar. Jesús sube, ¿no?, con sus 3 discípulos a orar. Y en el versículo 37, para que veáis el contexto: y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, siempre escoge a estos 3, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces ora y le dice al Padre: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. En el versículo 39: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Esta es la oración que hizo Cristo Jesús. Cuando termina de hacer esta oración, baja a donde están los 3 discípulos y los encuentra durmiendo, y les dice: con que no pudisteis velar una hora conmigo, velar y orar para que no entréis en tentación. Apartándose, versículo 42, apartándose de nuevo, oró por segunda vez. ¿Y qué es lo que dijo la segunda vez? Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. O sea que vemos que ora exactamente la misma cosa. Ora la misma cosa. O sea que no está hablando de eso, está hablando de palabras que no tienen sentido, palabras que no tienen poder. De hecho, cuando oramos a Dios, tenemos que orar, como hemos estudiado en otras ocasiones, acostumbrarnos a orar la palabra de Dios, acostumbrarnos a decir lo mismo que dice Dios. A orar lo mismo que dice Dios. Y orar la palabra de Dios, y orar lo que Dios está diciendo en su palabra. Muchas de las oraciones que nosotros oramos a Dios ya tenemos la respuesta en la palabra de Dios. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a ver, quiero que veamos un versículo, a ver si lo encuentro. Lo apunté, pero se me ha perdido el papelito con el apunte. Precisamente habla de esto que estoy diciendo yo ahora. Coge la palabra de Dios, busca en la concordancia los versículos, las promesas de Dios,
los pasajes donde habla acerca de esta petición, de este problema, de esta situación que tienes en tu vida, y ora la palabra de Dios, declara la palabra de Dios, recuérdale a Dios la palabra de Dios, de su propia palabra, y ora lo que dice la palabra de Dios. Ora la palabra de Dios, ¿ok? En el capítulo 6 de versículo 6 vemos que hay que orar con pasión, hay que orar creyendo lo que la palabra de Dios dice, y orar de acuerdo a la palabra de Dios, sabiendo que lo que Dios ha dicho en su palabra se cumple, y Dios lo cumple, porque Dios cumple sus promesas y no las cumple sus promesas. Ok, no encuentro el versículo donde lo apunté, pero si queréis buscarlo, está en el Antiguo Testamento. Es uno de los profetas menores, y dice parafraseándolo un poco, dice buscar, el profeta le dice al pueblo, buscar las palabras, buscar y apuntar las palabras que habéis de orar, habéis de declarar al Señor, y Él os declarará. Buscad y escribid las palabras que habéis de hablar con el Señor, y Él os escuchará. En otras palabras, buscar en la palabra de Dios los versículos, las promesas que nos hablan de la necesidad que tenemos en nuestra vida, y orárselas al Señor, decir lo mismo que dice Él. Cuando nuestra oración en privado, volviendo al tema del secreto, cuando nuestra oración en privado es efectiva, cuando tenemos una vida de oración personal, en la intimidad, en lo secreto, te vas a dar cuenta que tus oraciones en público son muy cortas. Son muy cortas, porque ya en privado, en tu conversación con Dios, ya has presentado tu corazón ante Dios, ya has recibido la respuesta, ya le has dicho todo lo que hay en tu corazón, ya te has desahogado con Dios, si quieres decirlo así. Entonces, cuando en el momento de orar en público, lo que normalmente sale de tu boca, si tienes una vida de oración en la intimidad, va a ser alabanza, gratitud y adoración. Es por eso que el salmista, que estaba acostumbrado, el salmista David, acostumbrado a orar y a hablar con Dios en la intimidad, dice cosas, por ejemplo, entrar en su presencia con alabanzas, presentarse a Dios con júbilo. En el Nuevo Testamento dice, que vuestras oraciones sean conocidas ante Dios con gratitud, dando gracias más que pidiendo, más que rogando. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado con Dios en privado, y entonces en público nuestras oraciones son gratitud, son alabanza, son adoración, son agradecimiento por lo que Dios ya ha hecho en la intimidad. Okay. Y con el ayuno pasa lo mismo. Volviendo a Mateo capítulo 6, vemos que el tercer hilo de nuestra cuerda que nos mantiene firmes y evita que caigamos fácilmente es el ayuno. Mateo 6, 16, ¿cuándo ayunes? Okay, hay muchos que, o mejor dicho, en los tiempos de Jesús, los fariseos le dijeron a Jesús, ¿por qué nuestros discípulos y los discípulos de Juan ayunan y los tuyos no? Jesús le respondió, les dijo, porque no pueden, porque mientras está el novio con ellos, no pueden hacer luto, no pueden ayunar. Pero cuando el novio les sea quitado o se vaya, entonces ayunarán. No dice que no ayunarán nunca, dice entonces ayunarán. Ok, ¿cuál es el propósito del ayuno? Tenemos 3 hilos. Estos 3 hilos forman un cordel. Ese cordel, como hemos visto antes, en Eclesiastes, es imposible de romper. Nos mantiene en relación con Dios. Ahora, ¿qué significan estos tres hilos en la vida del creyente, en la vida del reino? El primero, el dar. Cuando nosotros damos, estamos ministrando a los demás. Estamos dando al pobre, estamos dando al reino de Dios, estamos sembrando en el reino de Dios.
¿Ok? Estamos prestando a Dios. El dar, el primer hilo es el dar a los demás. Hemos visto que cuando tú das y ministras a los demás, Dios te bendice, Dios te da a ti. No te faltará nunca, Dios te provee. No puedes esperar la provisión de Dios si no estás dando, ¿ok? A los demás. La oración es para Dios. Cuando oramos nos acercamos a Dios. Cuando oramos estamos en relación con Dios. Cuando oramos estamos ministrándole a Dios. Cuando oramos estamos hablando con Dios. Cuando oramos estamos en comunión con Dios, administrando a Dios, teniendo una conversación con Dios, manteniendo una relación con Dios. No tiene nada que ver contigo la oración. No tiene nada, muy poco que ver contigo. Tiene que ver con Dios. Entramos, porque es necesario, dice Hebreos, que aquel que se acerca a Dios crea que Dios existe. Aquel que se acerca a Dios crea que Dios existe y que es galardonador de aquellos que le buscan con fe. En el Salmo, aquí mismo en el Sermón del Monte, vosotros cuando oréis, ¿cómo tenemos que orar? ¿A quién nos dirigimos? Al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Es el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorificado. ¿Os dais cuenta que es alabanza, adoración, exaltación del nombre de Dios? Venga tu reino y hágase realidad tu reino aquí, como es una realidad en el cielo. Es dirigida a Dios, es un depender de Dios, es un reconocer a Dios en nuestra vida. Tiene que ver con Dios. Y en tercer lugar, el ayuno. ¿El ayuno para quién es? Para el provecho de quién es. El ayuno es para nuestro provecho. El ayuno no tiene nada que ver con Dios. El ayuno no es para impresionar a Dios. El ayuno no es para ganarte favores con Dios. El ayuno no es para que Dios te conteste las oraciones. El ayuno no es para que Dios te use. Dios quiere usarte. Dios siempre ha querido usarte. Por eso te redimió, por eso te salvó, por eso puso su espíritu en ti. Por eso pasamos por tanta aflicción y ataques y persecución de Satanás, precisamente porque Él tiene un propósito y quiere usarte, y todo el infierno entero está en contra de que te use y está esforzándose para que no te use. Dios ya quiere usarte, Dios ya está contento contigo. Desde que estás en Cristo, cuando estás en Cristo, Dios ya está complacido contigo, Dios está satisfecho contigo. No ayunamos para impresionar a Dios. Ayunamos por nuestro bien. En el Antiguo Testamento hay una historia de Eliseo cuando se encuentra con unos profetas, unos estudiantes de la escuela de los profetas, y le dicen a Eliseo: vamos a cortar leña y vamos a hacer una escuela más grande, porque la que tenemos se nos ha hecho pequeña. Entonces se van al bosque y están trabajando a la orilla de un río, cortando árboles, leña, para construir una escuela de los profetas más grande. Y a uno de ellos se le cae el hacha al río y se hunde porque está hecha de hierro. ¿Ok? ¿Y por qué? Y aquí está la cosa. ¿Por qué se cae el hacha al río? En primer lugar, porque dejó de cortar. Cuando el hacha pierde su filo, cuando el hacha pierde el filo, hay que hacer un doble esfuerzo por hacer las obras de Dios. Hay que hacer un doble esfuerzo por cumplir los mandamientos de Dios. Hay que hacer un doble esfuerzo por andar en la voluntad de Dios, por orar por los enfermos, por echar fuera demonios, como hemos visto, el ejemplo que hemos visto antes aquí mismo en Mateo, el ejemplo de los discípulos. Hemos orado, hemos reprendido al demonio, pero no quiso salir. ¿Por qué? Por vuestra incredulidad. Por vuestra incredulidad. ¿Por qué? Porque cuando nos rodeamos de gente incrédula, cuando nos rodeamos de gente que está siempre quejándose y está siempre hablando negativamente, cuando estamos luchando batallas, cuando estamos luchando batallas en el espíritu por nuestra supervivencia y por ser de bendición, cuando queremos hacer la voluntad de Dios y orar por los enfermos y echar fuera demonios, si no el filo de nuestra hacha se pierde,
y deja de ser efectivo. Llevamos años en el cristianismo y nos damos cuenta que no tenemos el mismo gozo que teníamos antes. Nos damos cuenta que hay incredulidad y dudas en nuestra vida que antes no teníamos. Nos damos cuenta de que hemos perdido el filo. Nos damos cuenta que nos cuesta orar por la gente y hablarle de Cristo como lo hacíamos antes. Nos damos cuenta que nos cuesta orar, nos damos cuenta que nos cuesta dar, nos damos cuenta que nos cuesta ser de bendición. No sé si alguien me está entendiendo, porque hemos estado siendo fiel, hemos estado cortando leña, hemos estado edificando la escuela de los profetas, hemos estado haciendo la voluntad de Dios, pero el hacha pierde el filo. Nuestra vida se llena de dudas, nuestra vida se llena de temor. Las ganas de orar se nos apagan, las ganas de buscar de Dios se nos quitan, nos desanimamos. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un ayuno. El ayuno es para nuestro bien, no para Dios. El ayuno es para meterte en la presencia de Dios y afilar el hacha de tu vida, afilar tu relación con Dios, volver a darle filo a tu vida, volver a encender las llamas, el fuego del Espíritu que hemos dejado que se apaguen, romper las dudas que se nos han pegado por rodearnos de gente que está siempre y no lo digo de forma negativa, pero cuando estás ministrando y cuando estás orando y cuando estás predicando y cuando estás y te encuentras con gente que está siempre con problemas y gente con y necesidades. No sé si alguien me entiende. Estamos viendo en el telediario que si la crisis, que si la gasolina sube, que si la guerra en Ucrania, que si las pandemias, que si lo único que habla la gente que te rodea, los mismos cristianos, en la misma iglesia, lo único que ven es derrota, pesimismo, que si el fin del mundo, que si todo se acaba, que el pecado aumenta, que si la guerra, que si el hambre, que si el precio, que si los precios suben, que si tal, y nos olvidamos de que Dios está sentado sobre el trono, que Dios, como dice el Salmo 2, está sentado sobre el trono y se ríe de Putin, y se ríe de las guerras, y se ríe de las amenazas del hombre, y se ríe de la crisis, y se ríe de las pestilencias, y se ríe de Satanás. ¿Por qué? Porque Cristo ha vencido y está sentado sobre el trono. Pero cuando estamos día tras día escuchando estas cosas, perdemos el filo. Necesitamos encerrarnos con Dios, apartarnos del mundo, apartarnos de todas estas cosas por un tiempo, un día, 2 días, 3 días, 20 días, 40 días, lo que el Señor te mande o lo que salga de tu corazón. Y dejar esas cosas, decirle a la carne, no voy a hacerte caso más, no voy a seguir tus quejas, no voy a hacer caso de tus problemas, no voy a hacer caso de lo que me estás diciendo. Quiero glorificar a Dios, quiero encerrarme con Dios, quiero volver a ver a Dios sentado sobre el trono. ¿Me está escuchando alguien? Eso es el ayuno. Y aquel que ayuna en lo secreto, como dice, verá la recompensa en público. ¿Cuál es la recompensa? Para mí, tampoco, porque la recompensa de la cual está hablando aquí Dios, si seguís leyendo el Sermón del Monte, veréis que habla de tesoros en el cielo, veréis que habla de no preocuparse, no por qué vestir, por qué comer, porque Dios cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las flores del campo y de las aves, ¿cómo no me cuidará a mí? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si veis, buscar primero el reino de Dios y su justicia, lo demás, las cosas terrenales os serán añadidas. Tenemos tantas promesas en la Biblia. Eso es la recompensa. Cuando tú te niegas a ti mismo, cuando tú dices voy a negarme a mí mismo para volver a afilar la espada, para volver a sacarle filo al hacha a mi vida, a mi vida como cristiano, como hijo de Dios, verás que cuando terminas ese tiempo de estar con Dios, Dios te recompensa. ¿Cómo? Glorificando su nombre a través de ti, porque vas a ver que se te va a hacer súper fácil orar por un enfermo, vas a ver que se te hace súper fácil decirle a un demonio sal en el nombre de Jesús, no porque hayas ayunado,
sino porque le has dado filo a tu hacha, y ya no hay dudas, saldrá o no saldrá, me escuchará o no me escuchará, me hará caso o no me hará caso, voy a quedar en ridículo o no voy a quedar en ridículo. Sacarle filo al hacha. Verás el poder de Dios obrando en tu vida, verás cómo las escrituras se te abren y empiezas a ver revelación y cosas que otros no ven, o que jamás, o que no has visto en otros en años, o que los demás no las ven, y tú abres la Biblia y dices, ¿por qué no he visto esto antes? Aquí me está hablando Dios. Revelación. Escucharás la voz de Dios. Hay muchos creyentes que se preguntan, como pastor y maestro me preguntan siempre, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? ¿Por qué no escucho la voz de Dios? ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios? Ayuna, deja de escuchar las demás voces y verás como la voz de Dios se te hace así de clara como el día en medio de las tinieblas. Amén. Es parte de los principios de la vida del reino. Aquí dice, sigue diciendo el sermón del monte, no hacéos tesoros en el cielo, no hacéos tesoros en la tierra, sino en el cielo. El único tesoro que tú, lo único que tú vas a poder llevarte al cielo, el único tesoro que tú vas a poder llevarte al cielo cuando Jesús te lleve a su presencia, si es que no viene antes a reinar aquí en la tierra, va a ser todo lo que tú has dado. Todo lo que tú has dado. Ya sea físicamente, hablando de dinero, o hablando de amor, hablando de perdón, de perdonar a los demás, hablando de lo espiritual, de dar ánimo, dar consejo, dar vida a los demás a través del Espíritu Santo. El único. Entonces esos tres principios, hermanos, vuelvo a repetirlo, Eclesiastes 4:12, ¿cómo puedes estar firme en el Señor? Una cuerda compuesta de 3 hilos, como dice la Biblia de Américas, es imposible o se hace muy difícil romperla. Cuando des, cuando ores, cuando ayunes. Y no solamente es bueno en ese sentido espiritual de darle filo a tu hacha, sino que te vas a dar cuenta que en tu vida física vas a ver resultados, vas a ver sanidad. Las dolencias que llevan tiempos acechándote se van a ir. Dolores de estómago, dolor de coyunturas, dolores de cabeza, dolores. Muchos de los dolores que tenemos en nuestro cuerpo son como resultado de las toxinas que le hemos metido año tras año, tras año, tras año. Toxinas que se encuentran en la comida que comemos, azúcares y otras cosas más y peores. Entonces, para terminar, hermanos, os animo a que meditéis en esto, en estos 3 principios del reino de Dios. Vuelvo a repetir, no son mandamientos, no decir, es que el pastor ha dicho que tenemos que hacerlo. No. Tenemos que hacerlo para ser salvos. No, no lo dice. Dice, cuando lo hagas. Es algo que se espera de ti. ¿Por qué? No como mandamiento, sino como práctica de nuestra justicia, como resultado de haber sido justificados en Cristo Jesús. Hoy en día necesitamos esto. Dar, orar y ayunar sobre todo. Así que os animo a poner en práctica estos 3 principios.